Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, una obra que se halla en la sala del refectorio del convento de San Francisco de Asís de la ciudad de Cusco. Esta obra pertenece a un maestro muy importante que viene a ser Diego de la Puente. La Última Cena, que actualmente se encuentra en el convento de San Francisco de Asís, exactamente en la sala del refectorio, es una obra atribuida al flamenco Diego de la Puente y corresponde a mediados del siglo XVII. Estaríamos hablando entre los años de 1620 a 1630. El estilo artístico que utilizó este maestro fue el barroco. Prácticamente él introduce el arte barroco a la ciudad de Cusco. Es una obra pictórica que mide 5 por 2.70 metros. En lo referente a Diego de la Puente, estamos hablando de un pintor de origen flamenco que estuvo activo en el Virreinato de Perú entre los años de 1620 a 1663, según en este caso los estudios que realiza Teresa Gisbert. Sus obras se hallan en distintas ciudades. Por ejemplo, las vamos a encontrar en Trujillo, en Lima, Cusco, Juli, La Paz, Ayacucho, Potosí, Chuquisaca e inclusive en Santiago de Chile. Fue uno de los principales pintores, uno de los principales propulsores del arte tenebrista en Sudamérica. Llegó al Virreinato de Perú después del fallecimiento del jesuita Bernardo Demócrito Vitti, acaecido en la ciudad de Lima en el año de 1610. De la Puente aprendió la pintura en Flandes, actual Bélgica, y conoció de cerca las obras de otro gran maestro que viene a ser el maestro Pedro Pablo Rubens. Sus estudios los realizó en Roma y posteriormente en Sevilla, España. Si hiciésemos una línea de tiempo sobre la vida de este pintor, sería de la siguiente manera. Diego de la Puente nace en 1586 en Malinas, provincia de Amberes, región Flandes, actualmente conocido como Bélgica. En 1605 ingresó a la orden religiosa de la Compañía de Jesús. Entre 1610 y 1620, Diego de la Puente fue designado al Virreinato del Perú en reemplazo del jesuita Bernardo Demócrito Vitti. En 1620 llegó al Virreinato de Perú y firmó una de sus primeras obras con la temática El martirio de San Ignacio de Antioquía, el cual da inicios como uno de los grandes pintores, en este caso de las Américas. En 1656 pintó La Última Cena, que actualmente se encuentra en la Catedral de Santiago de Chile. Y finalmente, Diego de la Puente fallece el 12 de diciembre del año 1663 en la ciudad de Lima a la edad de 77 años. En los estudios recientes que se ha realizado sobre este pintor, se ha podido identificar que este maestro recurrió a un grabado perteneciente a Albert Dürer, y el cual habría sido realizado en el año de 1523. Este grabado es bastante particular, ya que presenta simbología encriptada introducida por el maestro de Nuremberg, Albert Dürer. Este grabado exterioriza la inclinación que tenía el maestro por el luteranismo, y nos basamos en los siguientes aspectos. Primero, en el ángulo inferior derecho hay un canasto conteniendo pan y sobre la mesa un cáliz que sugiere que tanto el vino y el pan debían tomarse durante la comunión de los laicos, y no solo por los sacerdotes, como era tradición romana. Segundo, no hay un cordero como en las representaciones tradicionales de la Última Cena,
que demuestran un enfoque protestante de un Cristo resucitado y no de un Cristo sacrificado. Y por último, el grabado nos muestra el instante en el que Jesús indica a sus apóstoles el amarse unos a los otros como Él los amó. Por estos aspectos parece inclinarse a la ideología protestante de la proclamación del Evangelio y no en la ideología romana de la tradición y la crucifixión de Cristo. Gracias al análisis comparativo podemos decir que la representación pictórica de la Última Cena del convento franciscano de Cusco tuvo como fuente de inspiración el grabado de Albert Dürer. Lo que aún desconocemos es que si el maestro que trabaja en Cusco, en este caso Diego de la Puente, introdujo algunos elementos encriptados como lo habría hecho el maestro alemán. La obra cusqueña presenta el instante en el cual Jesús compartió el vino y el pan con sus apóstoles, suceso en el cual instituyó el sacramento de la Eucaristía que actualmente se representa en la Santa Misa Católica. La obra pictórica presenta una mesa rectangular en cuya parte media aparece la imagen de Jesús con sus apóstoles. Presenta un rostro apacible, levanta la mano derecha en actitud de bendición y pone la mano izquierda sobre el dorso de San Juan el apóstol menor, quien se halla dormitado. Estas dos imágenes fueron invertidas por Diego de la Puente, ya que en el grabado San Juan se halla en el lado del honor, es decir, en el lado diestro de Jesús, mientras que en la pintura lo encontramos en el lado siniestro. Asimismo, en la pintura se puede ver que Jesús levanta la mano derecha en actitud de bendición, ¿no? Por el momento desconocemos las razones por las cuales Diego de la Puente habría realizado estas variantes. En el lado izquierdo de la pintura sobresalen tres personajes que poseen rostros sumamente delicados, similares al de una doncella, pero por la indumentaria se puede deducir la representación de mozuelos. Se trata del maestresala y sus asistentes, quienes lucen cabellos cortos, engalanan vestimentas varoniles de principios del siglo XVII. En el caso del maestresala viste una indumentaria aristocrática compuesta por un jubón castaño, cuello de lechuguilla y mangas fingidas. En ambas manos porta un platillo vacío. En el caso de los asistentes visten sayos con faldones, vestimenta que declinó o va a desaparecer a inicios del siglo XVII, pero que ataviaban a los aldeanos. Uno de los jóvenes viste un sayo rosáceo, valona, que era una especie de camisa con cuello blanco, bota borceguí, y en la mano derecha porta una jarra de pico. El segundo viste un sayo celeste, valona y porta un plato vacío. Ambos personajes, ambos asistentes, llevan paños que cuelgan del hombro derecho. Al costado de estos personajes aparece un mueble cubierto con mantelería estriada de cuadrilongos sistémicos, sobre la cual descansa un plato y jarrón. En los ángulos superiores izquierdo y derecho destacan cortinas escarlatas con pliegues barroquizantes que develan el acontecimiento de la Última Cena, como si se tratase de una escena teatral. En estos segmentos cuelgan lámparas de 4 brazos sosteniendo velas encendidas. Asimismo aparecen pilastras que emergen entre las sombras propias del arte tenebrista, que no es otra cosa que principios del arte barroco, el cual va a ser introducido por Diego de la Puente a la ciudad de Cusco. En el centro de la mesa se halla un plato conteniendo un cuadrúpedo que representaría el Cordero Pascual.
Sobre el albo mantel, con pliegues sistémicos, se haya esparcido algunos elementos que por sus formas se tratarían de algunas representaciones, como por ejemplo paltas, manzanas, zanahorias, naranjas, ajíes, panes, cuchillos, platos, copas y rosas. La composición que se halla en el piso es realmente impresionante. En ella se pueden ver representaciones de fresas y flores de distintas especies, entre los que se pueden identificar rosas, azucenas, lirios, flores de manzanilla, margaritas, claveles. En este mismo espacio resalta la imagen de un bodegón con frutos, entre los que sobresalen racimos de uvas, granadas, higos, duraznos, manzanas y plátanos. Asimismo, llama la atención la representación de 3 perros que comen trozos de carne que ha sido arrojado al piso por algún apóstol. En lo referente a la identificación de los apóstoles, exige realmente un estudio iconográfico muy acucioso, momentáneamente basado en la composición de los personajes que se hallan alrededor de la mesa, las características de los rostros y gestos que presentan, asimismo recurriendo a la iconografía de colores y algunos libros que van a poner los cánones iconográficos, como por ejemplo Flos Santorum del padre Rivadeneira, escrita en 1675, y el arte de la pintura de Francisco Pacheco del año de 1649, podemos deducir que los apóstoles se hallan de la siguiente manera. Los voy a mencionar en sentido antihorario. El primero sería San Bartolomé. El segundo, Simón el Celote. El tercero, Felipe. El cuarto, Tomás. El quinto, Santiago el Mayor. El sexto, San Juan. El séptimo, obviamente, es la representación de Jesús. Y en iconografía de números, el 7 es el número que representa a Dios. El octavo es Pedro. El noveno es Andrés. El décimo, Mateo. El undécimo, Judas Tadeo. El duodécimo, Santiago el Menor. Y el 13º representa a Judas Iscariote. En este aspecto no nos olvidemos que el número 13 es la representación del mal. En el caso de Judas Iscariote, se halla abstraído en sus pensamientos, ha clavado una daga sobre la mesa y una bolsa de monedas cuelga a la altura de la cintura. El demonio surge por debajo de la mesa y le rasga las vestiduras. El traidor no puede disimular su arrepentimiento. En esta obra también llama la atención las representaciones de algunos apóstoles, especialmente el que representaría a San Bartolomé, que parece sostener una mirada distribuida en un ángulo de 180 grados. Se trata de una ilusión óptica creada por el pintor y que fue ampliamente utilizado en un estilo anterior en el arte renacentista. Al observar este tipo de imágenes, el espectador pierde el poder que le confiere el mundo real, ya que se convierte en objeto de observación por el personaje o los personajes que se hallan representados en un plano bidimensional. Es realmente interesante porque el observador se convierte en observado y surge la pregunta: ¿quién observa a quién? A manera de conclusión podemos resaltar algunos aspectos. La última cena del convento de San Francisco está basado en la xilografía flamenca realizado por Albert Dürer en 1523 y que posteriormente va a ser pintado por el maestro Diego de la Puente, quien va a insertar algunas variantes iconográficas que no aparecen en el grabado original del maestro alemán. Esta obra inicialmente debió haber sido fabricado para la Compañía de Jesús de Cusco
y posteriormente habría pasado al convento de San Francisco, posiblemente en el año de 1767, cuando los jesuitas van a ser expulsados del Virreinato de Perú. La obra pictórica indudablemente pertenece al pincel del maestro Diego de la Puente y tiene una fuerte influencia del arte barroco proveniente de Albert Dürer, Jan Bruegel el Viejo y Pedro Pablo Rubens. Es una obra pictórica trascendental en su temática, ya que sirvió como fuente de inspiración para otros maestros en la parte sur del Virreinato de Perú. Esta obra indudablemente influyó en la representación de la Última Cena pintada por Marcos Zapata en el año de 1755 para la Basílica Catedral de Cusco. Se puede notar en lo referente a la iconografía de colores, la composición de los elementos que se hallan sobre la mesa y en el caso los bodegones que se repiten en ambas pinturas. En otras palabras, Marcos Zapata habría utilizado el grabado de Tomás Scheffler de 1732 y lo combinó con los elementos de la Última Cena pintado por Diego de la Puente y que en aquella época se habría encontrado en la Compañía de Jesús. Sabemos de que el maestro Marcos Zapata trabajó para los jesuitas, realizó una serie de pinturas que hasta la actualidad existen y que representan la vida y milagro de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. Una representación muy importante sería el platillo principal, con la representación del Cordero Pascual. Lamentablemente la forma del rostro no se puede precisar, lo cual hizo que algunos guías de turistas practicantes del museo sacasen especulaciones, entre ellas que se tratase de un híbrido, una mezcla de cordero y mono, lo cual es completamente falso. El problema es que la pintura sufrió malas intervenciones de restauración en el pasado, donde lamentablemente se han modificado la imagen, perdiendo inclusive su belleza artística. Para concluir, una recomendación es que, en caso de ser intervenida en el futuro, la restauración debe ser realizada por especialistas y con todos los cuidados que exige la restauración contemporánea, principalmente cumpliendo dos aspectos: reversible y discernible, ya que muchas de las restauraciones que realizan los egresados de la Escuela de Bellas Artes de Cusco lamentablemente alteran algunas imágenes y a la vez la lectura iconográfica de las obras pictóricas, las cuales forman parte del patrimonio cultural y turístico de esta ciudad. Muy bien, estimados estudiantes, espero que finalizando la pandemia se puedan dirigir al convento de San Francisco, ingresen a la sala del refectorio, el antiguo comedor de los franciscanos, donde podrán observar esta magnífica obra realizada por el maestro Diego de la Puente y que representa la Última Cena.